Hay algo que nadie te ha dicho sobre el éxito, algo que probablemente has buscado durante años sin encontrar. Y no es porque la respuesta esté escondida, sino porque has estado buscando en el lugar equivocado. Has buscado afuera cuando la verdadera transformación siempre ha estado adentro. Has buscado en libros, en conferencias, en testimonios de personas exitosas, esperando que alguien te diera la fórmula mágica, el secreto que cambiaría tu vida de la noche a la mañana. Pero déjame decirte algo con toda sinceridad. No existe tal fórmula. Lo que existe es algo mucho más poderoso y mucho más simple. Lo que existe es tu mente, ese territorio inexplorado que gobierna cada decisión que tomas, cada palabra que pronuncias, cada paso que das o dejas de dar. Y hoy, en este momento, mientras escuchas estas palabras, quiero que entiendas que el cambio que has estado esperando no viene de afuera, viene de adentro. Viene de esa conversación silenciosa que tienes contigo mismo cada mañana cuando abres los ojos, cada noche cuando los cierras y en cada momento intermedio donde decides si avanzas o retrocedes. Yo crecí en un ambiente donde el éxito se medía de maneras muy particulares. En la cultura japonesa, desde muy pequeño te enseñan que la disciplina es el pilar de todo logro. Pero también aprendí algo en Colombia, en esa tierra caliente donde la gente baila aunque llueva, donde la alegría se encuentra en medio de las dificultades. Aprendí que la disciplina sin propósito es solo rutina vacía y que el propósito sin disciplina es solo un sueño que nunca despierta. Y entre esas dos culturas, entre esos dos mundos que parecían tan distintos, descubrí una verdad universal. La forma en que piensas determina la forma en que vives. No es tu país, no es tu familia, no es tu condición económica, es tu mente. Siempre ha sido tu mente. ¿Cuántas veces te has levantado pensando que hoy tampoco será tu día? ¿Cuántas veces has mirado al espejo y has visto a alguien que no reconoces, a alguien que se ha rendido antes de empezar? Yo he estado ahí. He conocido ese sabor amargo de la derrota anticipada, ese peso invisible que te hace sentir que cargas el mundo sobre los hombros mientras todos los demás parecen caminar ligeros. Pero también he aprendido algo que cambió mi vida por completo. Ese peso no es real. Es una construcción de tu mente, un edificio de pensamientos negativos que has construido ladrillo a ladrillo, día tras día, creyendo que era la realidad cuando solo era una versión distorsionada de ella. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín vasto, lleno de tierra fértil, esperando ser cultivado. Ahora pregúntate, ¿qué has sembrado en ese jardín? ¿Has sembrado semillas de esperanza, de fe, de determinación? ¿O has permitido que las malas hierbas del miedo, la duda y el pesimismo crezcan sin control? Nadie nace con un jardín lleno de maleza. Nadie viene al mundo pensando que no puede, que no merece, que no es suficiente. Esos pensamientos los aprendemos. Los absorbemos del ambiente, de las palabras de otros, de las experiencias que interpretamos de manera equivocada. Y si los aprendimos, podemos desaprenderlos. Si fueron sembrados, pueden ser arrancados de raíz. En Japón existe un concepto llamado Kaizen, que significa mejora continua, pero muchas personas malinterpretan este concepto. Piensan que se trata de grandes cambios, de revoluciones internas que suceden de un día para otro, y no es así. Kaizen es el arte de los pequeños pasos. Es entender que una gota de agua cayendo constantemente sobre una roca termina por atravesarla, no por su fuerza, sino por su persistencia. Y así es como debes abordar el cambio en tu forma de pensar. No esperes despertar mañana siendo una persona completamente diferente. Eso no sucederá y frustrarte por ello solo te alejará más de tu objetivo. En cambio, comprométete con pequeños cambios diarios. Un pensamiento negativo identificado y reemplazado. Una palabra de aliento que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha. Una decisión consciente de ver la oportunidad donde antes solo veías el problema. He conocido a muchas personas en mis viajes por Latinoamérica. He hablado con empresarios, con estudiantes, con madres solteras que trabajan 3 empleos para sacar adelante a sus hijos. Y en todos ellos he encontrado el mismo patrón. Los que logran sus objetivos no son necesariamente los más inteligentes ni los más talentosos. Son los que han aprendido a dominar su diálogo interno. Son los que, cuando
la voz del miedo les susurra que no pueden, responden con la voz de la determinación diciendo que lo intentarán de todas formas. Son los que han entendido que el fracaso no es el opuesto del éxito, sino parte del camino hacia él. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona que alcanza sus metas y una que se queda a mitad del camino? No es el talento, no es la suerte, no es el dinero, es la narrativa interna. Es la historia que se cuentan a sí mismos. El que fracasa se dice, soy un fracasado. El que triunfa se dice, he tenido un fracaso. Pero eso no me define. ¿Ves la diferencia? En el primer caso, el fracaso se convierte en identidad. En el segundo, el fracaso se convierte en experiencia. Y la experiencia, bien utilizada, es el mejor maestro que existe. Cuando yo era joven, mi padre me enseñó algo que nunca olvidé. Me dijo, hijo, la mente es como un caballo salvaje. Si no aprendes a domarlo, te llevará a donde él quiera, no a donde tú necesitas ir. Y pasé muchos años de mi vida siendo arrastrado por ese caballo, dejándome llevar por pensamientos de insuficiencia, de comparación constante, de miedo al qué dirán, hasta que un día decidí tomar las riendas. No fue fácil. Hubo momentos en que el caballo parecía más fuerte que yo. Pero con el tiempo, con práctica, con paciencia, aprendí que la mente puede ser entrenada, que los pensamientos pueden ser dirigidos, que tú tienes el poder de elegir qué creer sobre ti mismo y sobre tu vida. Ahora quiero que hagas algo conmigo. Quiero que pienses en la meta más grande que tienes en este momento. Esa meta que parece lejana, quizás imposible. Esa meta que has postergado 1000 veces porque una voz dentro de ti te dice que no eres capaz. Ya la tienes en mente, ¿verdad? Bien. Ahora quiero que observe los pensamientos que aparecen cuando piensas en ella. ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Te dices que eres capaz? ¿Te dices que lo lograrás? ¿O te dices que es demasiado difícil, que otros lo han intentado y han fallado, que tú no tienes lo necesario? Observa esos pensamientos sin juzgarlos, solo obsérvalos. Porque el primer paso para cambiar tu forma de pensar es ser consciente de cómo piensas actualmente. La mayoría de las personas viven en piloto automático. Sus pensamientos corren como un río desbocado y ellos simplemente se dejan arrastrar por la corriente. Pero tú no tienes que vivir así. Tú puedes convertirte en el arquitecto de tu mente, en el director de tu película interna. Y esto no es filosofía vacía, es neurociencia. Nuestro cerebro tiene una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad. Esto significa que podemos crear nuevas conexiones neuronales, nuevos patrones de pensamiento a cualquier edad. No importa si tienes 20 años o 60. No importa si has pensado de cierta manera toda tu vida. Tu cerebro puede cambiar, tú puedes cambiar. Pero aquí viene la parte difícil, la parte que nadie quiere escuchar. El cambio requiere esfuerzo. El cambio requiere constancia. El cambio requiere que te levantes cada día y elijas conscientemente pensar de manera diferente, aunque no te salga natural, aunque te sientas raro, aunque las viejas voces sigan susurrando en tu oído. Y la mayoría de las personas abandonan antes de ver los resultados porque esperan gratificación instantánea. Esperan que el cambio sea rápido e indoloro. Pero las cosas que valen la pena nunca son fáciles. Y cambiar la forma en que piensas es probablemente lo más valioso que harás en tu vida. En Colombia hay un dicho que me encanta: el que persevera, alcanza. Y es una verdad universal. Pero yo le agregaría algo. El que persevera con la mentalidad correcta, alcanza más de lo que imaginaba. Porque no se trata solo de insistir, se trata de insistir mientras cultivas una mente fuerte, una mente resiliente, una mente que ve oportunidades donde otros ven obstáculos. Déjame contarte una historia. Hace algunos años conocí a un hombre en una conferencia en Bogotá. Se acercó a mí al final del evento con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo: Kenji, he intentado todo. He leído todos los libros, he asistido a todos los seminarios, he probado todas las técnicas, pero nada funciona. Sigo sintiéndome un fracasado. Le pregunté: ¿qué te dices a ti mismo cada mañana cuando te levantas? Él me miró confundido y respondió: no me digo nada, solo me levanto y empiezo el día. Y ahí estaba el problema.
Ese hombre no había entendido que la batalla del éxito se gana o se pierde en los primeros minutos del día, que las palabras que nos decimos al despertar establecen el tono para todo lo que viene después. Le di un ejercicio simple, le dije, durante los próximos 30 días antes de levantarte de la cama, quiero que te digas 3 cosas positivas sobre ti mismo. No tienen que ser extraordinarias. Pueden ser tan simples como soy capaz, soy fuerte, hoy será un buen día. Él me miró escéptico, pero prometió intentarlo. 3 meses después, recibí un correo electrónico suyo. No vas a creer lo que ha pasado, escribió. Mi vida ha empezado a cambiar. No porque las circunstancias sean diferentes, sino porque yo soy diferente. Ahora veo oportunidades que antes no veía. Tengo energía que antes no tenía. Y todo empezó con esas simples palabras cada mañana. ¿Ves el poder de esto? No se trata de negar la realidad. No se trata de fingir que los problemas no existen. Se trata de elegir desde qué perspectiva vas a enfrentar esos problemas. Puedes enfrentarlos desde el miedo, desde la derrota anticipada, desde la convicción de que no podrás. O puedes enfrentarlos desde la fortaleza, desde la determinación, desde la certeza de que aunque sea difícil, encontrarás la manera. En la cultura japonesa tenemos un concepto llamado gambate, que significa dar lo mejor de ti, perseverar hasta el final. Pero gambate no es solo esfuerzo físico, es sobre todo una actitud mental, es decidir en lo más profundo de tu ser que no te rendirás, que aunque caigas 1000 veces, te levantarás 1001, que aunque el camino sea largo y oscuro, seguirás caminando porque sabes que al final hay luz. Ahora quiero hablarte de algo crucial, el poder de las palabras. Las palabras que usas, tanto para hablarte a ti mismo como para hablar de ti mismo, tienen un poder enorme. Cada palabra es una semilla que plantas en tu subconsciente. Si constantemente dices, soy un desastre, soy incapaz, nunca lo lograré, estás programando tu mente para el fracaso. Estás creando una profecía autocumplida. Tu cerebro escucha esas palabras y empieza a buscar evidencia que las confirme. Y como lo buscas, lo encuentras. Así funciona la mente. Encuentra lo que busca. Pero lo mismo ocurre en sentido positivo. Si empiezas a decir, soy capaz de superar esto, estoy aprendiendo y mejorando cada día, tengo lo necesario para triunfar, tu cerebro empezará a buscar evidencia de ello y la encontrará, porque la evidencia siempre está ahí, solo que antes no la veías porque estabas enfocado en lo negativo. Hay un ejercicio que practico desde hace años y que ha transformado mi vida. Cada noche, antes de dormir, escribo 3 cosas por las que estoy agradecido y 3 logros del día, por pequeños que sean. Al principio me costaba encontrar los logros. Mi mente estaba tan entrenada para ver lo negativo que los pequeños triunfos me pasaban desapercibidos. Pero con el tiempo empecé a notarlos. Me levanté a la hora que me propuse. Completé esa tarea difícil. Tuve una conversación difícil que había estado posponiendo. Pequeños logros que sumados construyen una vida de éxito. Y es que el éxito no es un destino, el éxito es un camino. Es la suma de pequeñas decisiones tomadas día tras día. Es elegir la disciplina sobre la pereza. Es elegir el aprendizaje sobre la queja. Es elegir seguir adelante cuando todo en ti quiere rendirse. Y todo eso empieza en la mente. Todo eso empieza con la forma en que piensas. Muchas personas me preguntan, Kenji, ¿cómo puedo ser más disciplinado? Y mi respuesta siempre es la misma. La disciplina no es algo que se tiene o no se tiene. La disciplina se construye. Se construye con pequeños actos de voluntad repetidos diariamente. Se construye eligiendo hacerlo difícil cuando podrías hacerlo fácil. Se construye diciendo no a la gratificación instantánea para decir sí a la recompensa a largo plazo. Y todo eso, una vez más, comienza en la mente. Porque antes de actuar con disciplina, tienes que pensar con disciplina. ¿Sabes qué diferencia a un atleta olímpico de alguien que simplemente hace ejercicio? No es solo el entrenamiento físico, es el entrenamiento mental. Los atletas de élite pasan horas visualizando su éxito. Se ven a sí mismos cruzando la meta, levantando el trofeo, escuchando el himno de su país. Y esa visualización no es fantasía. Es preparación mental. Están programando su cerebro para el éxito.
Están creando conexiones neuronales que harán más probable que alcancen su objetivo. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser atleta olímpico. Solo necesitas dedicar unos minutos cada día a visualizar tu éxito. Cierra los ojos y mírate logrando esa meta que tanto deseas. Siéntelo. Experimenta las emociones. Imagina los detalles. Cuanto más vívida sea la visualización, más poderoso será su efecto, porque tu cerebro no distingue completamente entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad. Usa esto a tu favor. Pero no quiero que pienses que todo es mentalidad y nada es acción. Eso sería un error igual de grave que ignorar la mentalidad. La mentalidad correcta debe traducirse en acción. De nada sirve pensar positivamente si luego te quedas sentado esperando que las cosas sucedan por arte de magia. El universo recompensa la acción, pero la acción efectiva nace de una mentalidad efectiva. Ambas son necesarias, ambas son complementarias. Piensa en un árbol. Las raíces son tu mentalidad, tus pensamientos, tus creencias. El tronco y las ramas son tus acciones, tus hábitos, tu disciplina. Y los frutos son los resultados. El éxito que buscas, no puedes tener frutos sin raíces fuertes. Pero las raíces por sí solas, sin tronco ni ramas, tampoco producirán nada. Necesitas ambos. Necesitas cultivar tu mente mientras cultivas tus acciones. Ahora hablemos de algo que muchas personas evitan, el miedo al fracaso. Este es uno de los mayores obstáculos en el camino hacia el éxito y es completamente comprensible. Nadie quiere fracasar. Nadie quiere sentir la vergüenza, la decepción, el dolor de no lograr lo que se propuso. Pero déjame decirte algo que quizás cambie tu perspectiva. El fracaso no es el enemigo. El enemigo es el miedo al fracaso, porque ese miedo te paraliza. Ese miedo te impide intentar. Y si no intentas, te garantizo que no lograrás nada. Todos los grandes triunfadores de la historia tienen algo en común. Han fracasado muchas veces. Edison fracasó miles de veces antes de inventar la bombilla. Jordan fue rechazado de su equipo de básquetbol en la secundaria. Oprah fue despedida de su primer trabajo en televisión, pero ninguno de ellos dejó que el fracaso los definiera. Vieron el fracaso como lo que realmente es información. Aprendieron de él, se levantaron y siguieron adelante. Cuando yo empecé a dar conferencias, mis primeras charlas fueron un desastre. Estaba nervioso, olvidaba lo que quería decir, no conectaba con el público. Podría haber interpretado eso como una señal de que no era para mí, podría haberme rendido. Pero en lugar de eso, analicé qué había salido mal, practiqué más, estudié a otros oradores y poco a poco, charla tras charla, fui mejorando. Hoy puedo hablar frente a miles de personas sin problema. Pero eso no habría sido posible si hubiera dejado que esos primeros fracasos me detuvieran. Y aquí hay algo importante que quiero que entiendas. Tu interpretación del fracaso determina tu respuesta ante él. Si interpretas el fracaso como prueba de que no eres capaz, te rendirás. Pero si lo interpretas como parte del proceso de aprendizaje, seguirás adelante. Y la interpretación que elijas depende de tu forma de pensar. Una vez más, todo vuelve a la mente. Permíteme hablarte de otro obstáculo común, la comparación. En la era de las redes sociales, estamos constantemente bombardeados con imágenes de personas aparentemente exitosas, felices, perfectas, y es fácil caer en la trampa de compararnos con ellas, de sentirnos menos, de pensar que todos los demás tienen la vida resuelta mientras nosotros luchamos por mantenernos a flote. Pero eso es una ilusión. Las redes sociales muestran los momentos destacados, no la película completa. Nadie publica sus fracasos, sus noches de insomnio, sus momentos de duda. Y además, la comparación es fundamentalmente injusta. Estás comparando tu interior con el exterior de otros. Estás comparando tu capítulo 3 con el capítulo 20 de alguien más.
Estás comparando tu camino único con caminos que ni siquiera conoces realmente. La única comparación válida es contigo mismo. ¿Eres mejor que ayer? ¿Estás avanzando, aunque sea lentamente? ¿Estás aprendiendo, creciendo, evolucionando? Eso es lo único que importa. En Japón existe el concepto de Shu-A-Ri, que describe las etapas del aprendizaje. Shu significa seguir las reglas, aprender lo básico. A significa romper las reglas, experimentar, encontrar tu propio camino. Ri significa trascender las reglas, convertirte en maestro. Y este concepto aplica a todo en la vida, incluyendo el cambio de mentalidad. Al principio tienes que seguir los principios básicos, ser consciente de tus pensamientos, reemplazar lo negativo por lo positivo, practicar la gratitud. Después, empiezas a adaptar estos principios a tu situación particular, a encontrar lo que funciona mejor para ti. Y finalmente, estos principios se vuelven parte de ti, ya no tienes que pensarlos, simplemente los vives. Quiero hablarte también de la importancia del entorno. Aunque el cambio principal ocurre dentro de ti, tu entorno puede facilitar o dificultar ese cambio. Si estás rodeado de personas negativas que constantemente te critican, que no creen en tus sueños, va a ser mucho más difícil mantener una mentalidad positiva. No digo que debas abandonar a tu familia o amigos, pero sí que seas consciente de la influencia que tienen en ti y que busques también rodearte de personas que te inspiren, que te reten a ser mejor, que celebren tus victorias y te apoyen en tus derrotas. Hay un proverbio japonés que dice, si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Y es verdad. El camino hacia el éxito no tiene que ser solitario. De hecho, es mucho más llevadero cuando tienes compañeros de viaje, personas que entienden tus luchas porque ellas también las viven, personas que te recuerdan tu potencial cuando tú lo olvidas, personas que te dan la mano cuando tropiezas. Ahora, quiero abordar algo que muchos evitan, la responsabilidad. Es fácil culpar a las circunstancias, a la familia, al gobierno, a la economía, a todo lo externo por nuestros fracasos. Y sí, hay factores externos que influyen. No todos partimos del mismo punto. No todos tenemos las mismas oportunidades. Eso es una realidad. Pero también es una realidad que dentro de las circunstancias que te han tocado, tienes poder de elección, tienes la capacidad de decidir qué vas a hacer con lo que tienes. Y asumir esa responsabilidad es liberador, aunque al principio parezca pesado. Cuando dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en protagonista de tu historia, todo cambia. Ya no esperas que el mundo sea justo para actuar. Actúas a pesar de que el mundo no sea justo. Ya no esperas condiciones perfectas para empezar. Empiezas con las condiciones que tienes. Ya no culpas a otros por tus resultados. Asumes la responsabilidad y buscas soluciones en lugar de excusas. Esto no significa que debas cargar con culpas que no te corresponden. No significa que debas ignorar las injusticias o las dificultades reales. Significa que reconociendo todo eso, eliges enfocarte en lo que sí puedes controlar. Tu mentalidad, tus acciones, tu respuesta ante los desafíos. Porque al final del día, eso es lo único que realmente controlas. Y es más que suficiente para construir una vida extraordinaria. Déjame hablarte del poder de la persistencia. En mi experiencia, he visto que las personas que triunfan no son necesariamente las más talentosas. Son las que no se rinden. Son las que siguen tocando puertas aunque les cierren 1000. Son las que se levantan cada vez que caen. Son las que entienden que el éxito es un juego de largo plazo, no de gratificación instantánea. Hay una historia que siempre me ha inspirado, es la historia del bambú japonés. Cuando plantas una semilla de bambú, la riegas y cuidas durante el primer año y no ves nada. El segundo año, la riegas y cuidas y sigue sin aparecer nada. El tercer año, igual. El cuarto año, igual. Pero en el quinto año, el bambú crece 30 metros en apenas 6 semanas. ¿Qué estaba pasando durante esos 4 años? El bambú estaba desarrollando sus raíces bajo tierra, preparándose para el crecimiento explosivo que vendría después. Tu camino hacia el éxito puede ser similar.
Puede que estés trabajando, esforzándote, cambiando tu mentalidad y no veas resultados visibles. Pero eso no significa que no esté pasando nada. Significa que estás desarrollando tus raíces, estás construyendo los cimientos. Y cuando llegue el momento, crecerás con una fuerza que sorprenderá a todos, incluyéndote a ti mismo. El problema es que vivimos en una época de inmediatez. Todo lo queremos ya. Resultados instantáneos. Éxito de la noche a la mañana. Y cuando las cosas no suceden rápido, nos frustramos y abandonamos. Pero las cosas que realmente valen la pena toman tiempo. Cambiar tu forma de pensar toma tiempo. Construir una vida exitosa toma tiempo. Y tienes que estar dispuesto a invertir ese tiempo, aunque no veas resultados inmediatos, aunque otros te digan que estás perdiendo el tiempo, aunque tú mismo a veces lo dudes. Quiero compartir contigo algo personal. Hubo un momento en mi vida en que casi me rendí. Estaba pasando por una crisis profunda, mis finanzas estaban mal, mi salud estaba mal, mis relaciones estaban mal. Y la voz en mi cabeza me decía que era un fracaso, que nunca saldría de ese hoyo, que mejor me resignara a vivir así. Fueron días oscuros, noches más oscuras aún. Pero en medio de esa oscuridad tomé una decisión. No dejaría que mi mente me derrotara. Empecé a aplicar todo lo que te he compartido hoy. Cambié mi diálogo interno. Practiqué la gratitud aunque no sentía nada por lo que estar agradecido. Me rodeé de personas que me apoyaron y poco a poco, día tras día, empecé a salir de ese hoyo. No fue fácil, no fue rápido. Hubo retrocesos. Hubo días en que volvía a caer en los viejos patrones de pensamiento, pero cada vez me recuperaba más rápido. Cada vez los pensamientos negativos tenían menos poder sobre mí y eventualmente llegué al otro lado, llegué a un lugar donde mi mente trabaja a mi favor en lugar de en mi contra. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Ahora quiero darte algunas herramientas prácticas que puedes empezar a usar hoy mismo. La primera es la técnica del observador. Cuando tengas un pensamiento negativo, no te identifiques con él. Obsérvalo como si fueras un espectador viendo una película. Di internamente, interesante, estoy teniendo el pensamiento de que no soy capaz. Al separarte del pensamiento, le quitas poder. Ya no es tu verdad. Es solo un pensamiento que puedes elegir creer o no. La segunda herramienta es la pregunta desafiante. Cuando tengas un pensamiento limitante, pregúntate, ¿es esto absolutamente cierto? ¿Tengo evidencia concreta de que esto es así? ¿Cómo me ayuda a pensar esto? Muchas veces descubrirás que tus pensamientos negativos no tienen base real. Son suposiciones, interpretaciones, miedos disfrazados de certezas. La tercera herramienta es el reencuadre. Por cada pensamiento negativo, busca una interpretación alternativa más constructiva. Si piensas esto es muy difícil, reencuadra, esto es un desafío que me ayudará a crecer. Si piensas he fracasado, reencuadra, he aprendido una lección valiosa. No se trata de negar la realidad. Se trata de elegir la interpretación que te empodere en lugar de la que te paralice. La cuarta herramienta es la acción inmediata. Cuando sientas miedo o duda, actúa antes de que esos sentimientos se intensifiquen. La acción genera claridad. La acción genera confianza. Mientras más actúas a pesar del miedo, más débil se vuelve el miedo. Mientras más actúas a pesar de la duda, más fuerte se vuelve tu convicción. La quinta herramienta es el ritual matutino. ¿Cómo empiezas tu día? Importa enormemente. Crea un ritual que te ponga en el estado mental correcto. Puede incluir meditación, ejercicio, lectura inspiradora, afirmaciones positivas, visualización, lo que funcione para ti. El objetivo es empezar cada día desde un lugar de poder, no de reacción. Y la sexta herramienta es la reflexión nocturna. Antes de dormir, revisa tu día. Identifica qué pensamientos negativos tuviste y cómo podrías haber respondido mejor. Celebra tus victorias, por pequeñas que sean. Planea el día siguiente con intención. Este ritual cierra el ciclo
y prepara tu mente para un nuevo comienzo al día siguiente. Estas herramientas son simples pero poderosas y la clave está en la consistencia. No basta con usarlas una vez y olvidarlas. Tienes que incorporarlas a tu vida diaria hasta que se vuelvan hábitos, hasta que sean parte de quién eres. Quiero terminar con una reflexión. El éxito no es solo alcanzar metas. El éxito es convertirte en la persona capaz de alcanzar esas metas. Y esa transformación comienza en tu mente. Comienza con la decisión de pensar diferente. Comienza con el compromiso de cultivar una mentalidad de crecimiento, de posibilidad, de resiliencia. Comienza hoy, en este momento, con el próximo pensamiento que elijas tener. No importa de dónde vienes. No importa cuántas veces has fracasado. No importa cuántos años has pensado de manera limitante. Todo eso es el pasado. Y el pasado no determina el futuro. Tú determinas el futuro. Tus decisiones determinan el futuro. Tu forma de pensar determina el futuro. Y tienes el poder de cambiarla. El camino no será fácil. Habrá días difíciles. Habrá momentos de duda. Habrá retrocesos. Pero también habrá victorias. Habrá avances. Habrá momentos en que mirarás atrás y no podrás creer cuánto has crecido. Y esos momentos harán que todo el esfuerzo valga la pena. Así que te invito a dar el primer paso hoy. Elige un pensamiento limitante que has tenido por mucho tiempo y cuestiónalo. Pregúntate si realmente es verdad. Busca una interpretación alternativa y repítela hasta que empiece a sentirse real. Ese es el comienzo. Ese es el primer paso de un viaje que transformará tu vida. Porque al final, no se trata solo de lograr el éxito. Se trata de convertirte en alguien que piensa, actúa y vive de manera exitosa. Se trata de despertar cada mañana con claridad de propósito. Se trata de enfrentar los desafíos con fortaleza interior. Se trata de crear una vida que valga la pena vivir, no por los logros externos, sino por la paz y la plenitud internas. Y todo eso está a tu alcance. Todo eso es posible para ti. Solo necesitas dar el primer paso. Solo necesitas decidir que a partir de hoy piensas diferente. Solo necesitas creer que mereces una vida mejor y actuar en consecuencia. El éxito no es un destino lejano. El éxito es una forma de caminar. Y esa forma de caminar empieza con una forma de pensar. Cambia tu mente y cambiarás tu vida. Es así de simple y así de poderoso. Recuerda siempre, no eres tus pensamientos. Eres el que piensa los pensamientos. Eres el que puede observarlos, cuestionarlos, cambiarlos. Eres el que tiene el poder. Siempre lo has tenido. Solo necesitabas recordarlo. Y ahora que lo recuerdas, úsalo. Úsalo para crear la vida que deseas. Úsalo para convertirte en la persona que estás destinado a ser. Úsalo para demostrar, primero a ti mismo y luego al mundo, de que eres capaz. El momento es ahora, el lugar es aquí. Y la persona que hará que todo suceda eres tú. Nadie más puede hacerlo por ti. Nadie más debe hacerlo por ti. Porque cuando tú mismo lo logras, cuando tú mismo transformas tu mente y tu vida, el triunfo es completamente tuyo. Y ese triunfo, ganado con esfuerzo, con persistencia, con fe en ti mismo, es el más dulce de todos. No dejes pasar este momento. No vuelvas a tu vida normal y olvides todo lo que has escuchado. Toma acción hoy. Toma acción ahora, porque mañana puede ser demasiado tarde. No porque el mundo se acabe, sino porque la inercia es poderosa. Y si no actúas mientras la inspiración está fresca, la rutina te tragará de nuevo. Tú tienes algo especial dentro de ti, algo que el mundo necesita, algo que solo tú puedes dar, pero para sacarlo a la luz, primero tienes que creer que está ahí. Primero tienes que cambiar la forma en que piensas sobre ti mismo y sobre tus posibilidades. Y eso empieza con una decisión que tomas en este momento. Una decisión que cambiará todo. Cambia tu forma de pensar. Logra el éxito. No mañana, no el próximo año, hoy, ahora, con el próximo pensamiento, con la próxima acción, con el próximo paso que das en la dirección de tus sueños.
El éxito te está esperando. Tu mejor versión te está esperando. Solo tienes que ir a su encuentro. Y el camino empieza en tu mente. Siempre ha empezado ahí. Y ahora que lo sabes, no hay nada que pueda detenerte. Absolutamente nada. La pregunta no es si puedes cambiar tu forma de pensar. La pregunta es si lo harás. Y esa respuesta a esa decisión está en tus manos. Solo en tus manos. Elige sabiamente. Elige con valentía. Elige con fe en tu propio potencial. Y observa cómo tu vida se transforma ante tus ojos. Porque cuando cambias tu mente, cambias tu mundo. Y cuando cambias tu mundo, contribuyes a cambiar el mundo de todos. Porque el éxito real, el éxito verdadero, no se guarda para uno mismo. Se comparte, se multiplica, se contagia. Y tú puedes ser el origen de ese contagio positivo. Tú puedes ser la persona que inspire a otros a cambiar también. Todo empieza contigo. Todo empieza con tu mente. Todo empieza ahora. Hay algo que nadie te dice cuando crías a un hijo. Nadie te prepara para ese momento en el que lo miras a los ojos, ya adulto, ya con su propia vida, y sientes que no te ve, que no te reconoce. Que todo lo que hiciste, todas esas noches sin dormir, todos esos sacrificios silenciosos, todas esas lágrimas que tragaste para que él no te viera débil, parecen no haber dejado huella y duele. Duele de una manera que no se puede describir con palabras comunes, porque no es un dolor del cuerpo, es un dolor del alma. Es como si alguien tomara tu corazón con las manos y lo apretara despacio, sin prisa, sin piedad. Y tú te quedas ahí, en silencio, preguntándote qué fue lo que hiciste mal, preguntándote si acaso diste demasiado o si no diste lo suficiente. Y esa pregunta, esa maldita pregunta, te persigue en las noches, te acompaña en las mañanas y se instala en tu pecho como una piedra que no puedes mover. Yo sé lo que se siente. Yo conozco ese dolor, porque lo he visto en los ojos de madres que lloran en silencio cuando nadie las ve. Lo he visto en padres que trabajan hasta el agotamiento y que al llegar a casa encuentran indiferencia donde esperaban gratitud. Lo he escuchado en las voces que se quiebran cuando me cuentan que su hijo adulto no los llama, no los visita, no les pregunta cómo están. Y quiero que sepas algo antes de que sigas adelante con este mensaje. Quiero que sepas que no estás solo, que no eres el único que siente ese vacío, que hay millones de padres y madres en este mundo que están pasando exactamente por lo mismo y que ese dolor que sientes no te hace débil, te hace humano, te hace real, te hace alguien que amó con todo lo que tenía y eso, aunque ahora duela, es lo más valioso que puedes haber hecho. Pero déjame contarte algo que aprendí hace mucho tiempo, algo que cambió por completo la forma en que entiendo las relaciones entre padres e hijos. Y no es una fórmula mágica, no es un truco psicológico, no es una estrategia de manipulación, es algo mucho más profundo, mucho más simple y mucho más poderoso que todo eso. Es un secreto que está escondido a simple vista, pero que casi nadie ve porque estamos demasiado ocupados sufriendo como para detenernos a observar. Cuando yo era joven viajé a Japón y en Japón aprendí algo que transformó mi vida para siempre. Los japoneses tienen un concepto que se llama Ikigai, que es básicamente la razón de ser, la razón por la que te levantas cada mañana. Pero hay otro concepto menos conocido, menos popular, que a mí me impactó mucho más. Se llama On. Y On significa deuda de gratitud. En la cultura japonesa, el On más grande que puedes tener es hacia tus padres. No porque ellos te lo exijan, no porque hay una ley que te obligue, sino porque en esa cultura entienden algo que en Occidente hemos olvidado. Entienden que la vida que recibes es un regalo tan inmenso, tan incomprensible, que toda tu existencia no alcanza para devolver lo que se te dio. Y eso no genera culpa, genera honor, genera respeto, genera una forma de vivir donde tus padres no son un estorbo del pasado, sino la raíz sagrada de todo lo que eres. Pero aquí, en nuestra cultura, hemos construido algo diferente. Hemos construido una sociedad donde los hijos crecen creyendo que la independencia significa desconexión, que ser adulto significa no necesitar a nadie, que madurar es alejarse, y los padres, sin darse cuenta, muchas veces
alimentaron esa idea. Les dijeron, cuando seas grande, vuela, pero nunca les enseñaron que volar no significa olvidar el nido. Les dijeron, sé fuerte, pero nunca les explicaron que la verdadera fortaleza está en saber agradecer. Les dijeron, sé independiente, pero no les mostraron que la independencia más noble es aquella que elige volver, no por necesidad, sino por amor. Y ahora estás aquí, con el corazón pesado, con la mirada cansada, preguntándote por qué tu hijo adulto no te valora, preguntándote qué hiciste mal, preguntándote si hay algo que puedas hacer para cambiar las cosas. Y la respuesta, aunque no te guste al principio, es esta: no puedes cambiar a tu hijo. No puedes obligarlo a que te valore. No puedes forzar el reconocimiento, la gratitud, el respeto. Eso tiene que nacer de adentro. Pero lo que sí puedes hacer, lo que sí está en tus manos, es cambiar tú, cambiar la forma en que te ves a ti mismo, cambiar la forma en que interpretas el silencio, cambiar la forma en que te relacionas con tu propio dolor. Déjame explicarte algo que muy pocos entienden. Cuando un hijo adulto no valora a sus padres, casi nunca es porque sea una mala persona. Casi nunca es porque no los quiera. La mayoría de las veces es porque está perdido. Está tan metido en su propia lucha, en sus propios problemas, en sus propias inseguridades, que no tiene la capacidad emocional de ver más allá de sí mismo. Es como alguien que se está ahogando, no puede ayudar a nadie porque toda su energía está puesta en mantenerse a flote. Y cuando tú le pides que te vea, que te reconozca, que te agradezca, es como pedirle a alguien que se está ahogando que te lance una cuerda. No es que no quiera, es que no puede. Y eso no justifica el dolor que te causa. Eso no minimiza lo que sientes. Pero entenderlo te da una perspectiva diferente. Te permite dejar de tomar las cosas de manera personal. Te permite soltar esa carga de culpa que llevas arrastrando desde hace años. Porque no fue tu culpa, no hiciste nada mal. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, en el momento en que lo tenías, y eso es suficiente. Más que suficiente. En Colombia, donde yo crecí, hay un dicho popular que dice: hijo eres, padre serás, lo que hicieres, eso encontrarás. Y durante mucho tiempo creí que ese dicho era una especie de maldición, una amenaza velada que los padres usaban para asustar a sus hijos, pero con los años entendí que no es una maldición. Es una ley natural. Es el principio de la siembra y la cosecha aplicado a las relaciones humanas. Pero hay algo que ese dicho no dice, algo que yo he aprendido con el tiempo, y es que a veces la cosecha tarda. A veces la semilla que plantaste necesita más tiempo del que esperabas para germinar. A veces la tierra necesita más lluvia, más sol, más paciencia de la que tenías planeada. Y eso no significa que la semilla esté muerta. Significa que todavía no es su tiempo. Yo conocí a una mujer en uno de mis viajes, una señora de unos 60 y tantos años que se me acercó después de una conferencia con los ojos rojos de tanto llorar. Me tomó las manos y me dijo con la voz temblorosa: Yocoy, mi hijo no me habla desde hace 3 años. Lo último que me dijo fue que yo había arruinado su vida. Y cuando vi el dolor en sus ojos, sentí que el mundo se detenía por un momento, porque ese dolor era real, era tangible. Era el tipo de dolor que no necesita explicación porque se siente en el aire. Le pregunté qué había pasado y ella me contó una historia que he escuchado cientos de veces en diferentes versiones. Una historia de sacrificio no reconocido, de amor no correspondido, de dedicación invisible. Me contó cómo había trabajado 3 turnos para que su hijo pudiera estudiar en la universidad. Cómo había vendido su carro, empeñado sus joyas, pedido prestado a sus hermanos, todo para que ese muchacho tuviera lo que ella nunca tuvo. Y cuando él se graduó, cuando consiguió su trabajo, cuando empezó a ganar su propio dinero, poco a poco fue alejándose. Primero dejó de llamar todos los días, luego dejó de visitarla los fines de semana, luego dejó de responderle los mensajes, hasta que un día, después de una discusión por algo que ella ni siquiera recuerda, él le soltó esas palabras terribles: tú arruinaste mi vida. Y yo le dije algo que ella no esperaba. Le dije: señora, su hijo no la odia. Su hijo está herido. Y los heridos hieren. Los que sangran
salpican. Su hijo tiene una herida que probablemente ni él mismo entiende y en su dolor la culpa a usted porque usted es lo más cerca que tiene del origen de su existencia. Y cuando no sabemos qué hacer con nuestro dolor, lo lanzamos hacia donde más confianza tenemos. Y eso, por terrible que suene, es una prueba de que usted sigue siendo importante para él. Porque a los desconocidos no les lanzamos nuestro dolor más profundo. Solo lo hacemos con quienes sabemos que pase lo que pase, están ahí. Ella lloró más, pero era un llanto diferente. Ya no era un llanto de desesperación, era un llanto de comprensión, de alivio. Porque por primera vez en 3 años alguien le había dado una explicación que no la condenaba ni la victimizaba, sino que le permitía ver la situación desde un lugar más alto, más amplio, más compasivo. Y eso es lo que quiero hacer contigo hoy. Quiero elevarte. Quiero llevarte a un lugar donde puedas ver tu situación desde arriba, como un águila que ve el bosque completo y no solo el árbol que tiene enfrente. Porque cuando estás metido en el dolor, solo ves el dolor. Cuando estás sumergido en la tristeza, solo ves la tristeza. Pero cuando te elevas, cuando tomas distancia, cuando respiras profundo y te permites ver el panorama completo, empiezas a entender cosas que antes eran invisibles. La primera cosa que necesitas entender es que tu valor como padre o como madre no depende de la opinión de tu hijo. Léelo otra vez si es necesario. Tu valor no depende de que te lo digan. Tu valor no depende de que te llamen. Tu valor no depende de que te visiten. Tu valor ya está establecido. Ya está grabado en la historia. Cada noche que te desvelaste, cada comida que preparaste, cada lágrima que secaste, cada fiebre que cuidaste, cada pesadilla que calmaste, cada paso que acompañaste, todo eso está ahí. Nadie puede borrarlo. Nadie puede negarlo. Nadie puede quitártelo. Aunque tu hijo no lo vea hoy, eso no cambia la realidad de lo que hiciste. El sol no deja de brillar porque alguien cierre los ojos. La segunda cosa que necesitas entender es que la distancia de tu hijo no siempre es un rechazo. A veces es un proceso, a veces es una etapa, a veces es la forma torpe y dolorosa que tienen algunos seres humanos de encontrarse a sí mismos. Cuando un joven adulto se aleja de sus padres, muchas veces está tratando de construir su propia identidad. Está tratando de descubrir quién es fuera del marco que tú creaste para él. Y ese proceso, aunque a ti te duele, para él es necesario. Es como el bambú. El bambú pasa años creciendo bajo tierra sin que nadie lo vea, sin que nadie lo reconozca, sin que nadie sepa que está ahí. Y de pronto, un día brota. Y cuando brota, crece tan rápido que parece un milagro. Pero no es un milagro. Es el resultado de años de trabajo invisible, de raíces que se fortalecieron en la oscuridad, de una planta que no necesitaba aplausos para seguir creciendo. Tu hijo es como ese bambú. Las raíces que tú plantaste están ahí, debajo de la superficie, creciendo en silencio, fortaleciéndose, sin que nadie lo note. Y un día, quizás cuando menos lo esperes, cuando ya hayas dejado de contar los días, cuando ya hayas aprendido a vivir con esa ausencia, ese bambú va a brotar y va a ser hermoso, y va a ser fuerte, y va a buscarte. No porque tú se lo pediste, sino porque las raíces que plantaste lo guiaron de vuelta a ti. Pero para que eso suceda, tú necesitas hacer algo que va en contra de todo lo que sientes en este momento. Necesitas soltar, necesitas dejar de perseguir a tu hijo con llamadas que no contesta, con mensajes que no responde, con reclamos que solo generan más distancia. Necesitas soltar, no porque no te importe, sino porque lo amas lo suficiente como para darle el espacio que necesita para encontrar su camino. Soltar no es abandonar, soltar es confiar. Es decir, yo hice mi parte, yo planté las semillas, yo regué la tierra. Ahora voy a confiar en que esas semillas van a florecer en el momento correcto. En Japón hay un arte que se llama kintsugi. Quizás ya has escuchado hablar de él. Es el arte de reparar la cerámica rota con oro. Cuando un plato o una taza se rompe, en vez de botarlo, en vez de esconderlo, en vez de fingir que el daño no existe, los japoneses toman los pedazos rotos y los unen con oro líquido. Y el resultado es algo más hermoso que el original. Porque las grietas, lejos de ser una vergüenza, se convierten en parte de la historia del objeto. Se convierten en arte.
Se convierten en testimonio de que algo se rompió, pero fue reparado con algo más valioso que lo que había antes. Tu relación con tu hijo puede ser kintsugi. Las grietas están ahí, el dolor está ahí, la distancia está ahí. Pero un día, cuando llegue el momento, esas grietas van a ser llenadas con algo más fuerte que el dolor. Van a ser llenadas con comprensión, con madurez, con arrepentimiento genuino, con un amor más profundo que el que existía antes, porque será un amor que pasó por el fuego de la prueba y sobrevivió. Pero hay algo más que necesito decirte, algo que quizás no quieras escuchar, pero que es fundamental. A veces, solo a veces, la razón por la que tu hijo no te valora tiene que ver contigo, no porque seas mala persona, no porque no lo ames, sino porque en tu forma de amar, sin darte cuenta, cometiste errores que dejaron marcas. Quizás fuiste demasiado controlador. Quizás confundiste protección con posesión. Quizás criticaste más de lo que elogiaste. Quizás comparaste más de lo que aceptaste. Quizás diste tanto materialmente que olvidaste dar emocionalmente. Y esos errores que nacieron del amor produjeron heridas que tu hijo todavía carga. Y si ese es tu caso, no te estoy juzgando. Nadie te dio un manual cuando nació tu hijo. Nadie te enseñó cómo amar sin sofocar, cómo corregir sin destruir, cómo guiar sin controlar. Hiciste lo que viste, lo que aprendiste, lo que te enseñaron. Y ahora, con más experiencia, con más años, con más sabiduría, puedes ver lo que antes no podías ver. Y esa capacidad de ver tus propios errores no te hace peor padre, te hace mejor persona. Porque solo los valientes se miran al espejo sin filtros. Solo los verdaderamente fuertes son capaces de decir, me equivoqué y quiero hacer las cosas diferente. Si tu hijo tiene heridas que tú causaste, por más involuntarias que hayan sido, el primer paso no es buscar su perdón. El primer paso es perdonarte a ti mismo. Porque mientras tú cargues esa culpa, mientras te castigues cada día por los errores del pasado, no vas a poder ser el padre o la madre que tu hijo necesita ahora. La culpa no repara, la culpa paraliza. La culpa te mantiene atrapado en un ciclo de dolor que no beneficia a nadie. Perdonarte a ti mismo es el acto más valiente y más necesario que puedes hacer en este momento. Y después del perdón propio viene algo igual de difícil, pero igual de hermoso. Viene la humildad de acercarte a tu hijo. No para exigir, no para reclamar, no para recordarle todo lo que hiciste por él, sino para decirle con sinceridad, hijo, sé que no fui perfecto, sé que te lastimé sin querer, sé que hay cosas que hice que te marcaron y lo siento, no te pido que me perdones ahora, no te pido que olvidemos todo, solo te pido que sepas que te amo, que siempre te amé y que si me das la oportunidad quiero hacer las cosas mejor. Esas palabras dichas con sinceridad, sin manipulación, sin victimismo, sin expectativas, tienen un poder que no puedes imaginar. Porque un hijo adulto que escucha a su padre o a su madre reconocer sus errores, siente algo que quizás nunca antes había sentido, seguridad emocional. Siente que por fin puede bajar la guardia, que por fin puede dejar de pelear contra un fantasma, que por fin hay un espacio donde puede ser vulnerable sin ser juzgado. Pero quiero ser honesto contigo. Esas palabras no siempre producen un resultado inmediato. A veces las dices y tu hijo no reacciona. A veces las dices y la distancia continúa. A veces las dices y parece que hablaste al viento. Pero no hablaste al viento, hablaste al corazón de tu hijo. Y el corazón tiene su propio tiempo. El corazón procesa las cosas a su manera, a su ritmo, sin seguir los calendarios que nosotros le imponemos. Una palabra sincera dicha hoy puede florecer dentro de un año, dentro de 5, dentro de 10, pero florece, siempre florece, porque la verdad es como el agua, siempre encuentra su camino. Yo conozco historias de reconciliación que parecían imposibles. Conozco padres que pasaron 10, 15, 20 años sin hablar con sus hijos y que un día recibieron una llamada que lo cambió todo. Conozco hijos que tardaron décadas en entender lo que sus padres hicieron por ellos y que cuando lo entendieron, corrieron a abrazarlos con una urgencia
que solo el arrepentimiento genuino puede producir. He visto reuniones familiares donde las lágrimas borraron años de silencio, donde un abrazo sanó heridas que parecían permanentes, donde las palabras "perdóname" y "te perdono" se encontraron en el aire como dos ríos que finalmente desembocan en el mismo mar. Y eso puede pasar contigo. No te digo que va a pasar mañana. No te digo que va a ser fácil. No te digo que no va a haber más dolor en el camino, pero te digo que es posible. Y la posibilidad, por pequeña que sea, es suficiente para seguir adelante. La posibilidad es la semilla de la esperanza. Y la esperanza es el combustible que mantiene vivos a los que han decidido no rendirse. Ahora, quiero hablarte de algo que casi nadie menciona cuando se trata de este tema. Quiero hablarte de ti, no de tu hijo, no de la relación, de ti. Porque en todo este dolor, en toda esta angustia, en toda esta preocupación por tu hijo adulto, hay alguien que has estado descuidando. Y ese alguien eres tú. Has estado tan enfocado en el dolor de la relación que has olvidado que tú también eres una persona, que tú también tienes sueños, que tú también tienes necesidades, que tú también mereces ser feliz, independientemente de cómo se comporte tu hijo. Y esto no es egoísmo, esto es supervivencia emocional, esto es sabiduría, porque un padre destruido por el dolor no puede ayudar a nadie. Un padre que ha perdido su propia identidad en la relación con su hijo se convierte en una sombra, y las sombras no inspiran, las sombras no guían, las sombras no sanan. Lo que sana es la luz. Y la luz viene de adentro, viene de reencontrarte contigo mismo, viene de recordar quién eras antes de ser padre, viene de descubrir quién puedes ser ahora, con toda la experiencia y la sabiduría que los años te han dado. Hay una práctica japonesa que pocos conocen fuera de Asia. Se llama Shinrin-yoku, que significa baño de bosque. Es simplemente caminar en la naturaleza, sin prisa, sin destino, dejando que los árboles, el viento, el sonido del agua te recuerden algo que la ciudad y el ruido te hicieron olvidar, que eres parte de algo más grande, que tu dolor, por inmenso que sea, es solo una gota en el océano de la vida. Y esa perspectiva no minimiza tu sufrimiento, lo pone en contexto. Te recuerda que así como las estaciones cambian, así como el invierno siempre da paso a la primavera, tu situación también va a cambiar. Nada permanece igual para siempre. Nada, ni el dolor más profundo, ni la distancia más larga, ni el silencio más ensordecedor. En Japón, cuando un maestro de artes marciales envejece, no lo descartan, no lo mandan a un rincón a que se quede callado. Al contrario, lo honran, lo respetan más que nunca, porque entienden que los años no le quitaron fuerza, le dieron perspectiva, le dieron la capacidad de ver lo que los jóvenes no pueden ver, le dieron la paciencia que solo viene después de haber luchado 1000 batallas. Y ese maestro, con sus arrugas y sus canas, con su cuerpo cansado pero su espíritu intacto, sigue siendo la persona más importante del dojo, porque sin sus enseñanzas, sin su ejemplo, sin su sacrificio, nada de lo que los jóvenes saben existiría. Tú eres ese maestro, tú eres ese dojo, tú eres esa fuente de la que tu hijo bebió sin darse cuenta. Y aunque ahora él no lo reconozca, aunque ahora esté en otra parte haciendo sus propias luchas, enfrentando sus propios demonios, un día va a necesitar esa sabiduría que solo tú puedes darle. Un día va a buscar esa raíz, un día va a volver al origen. Y cuando eso pase, tú necesitas estar entero, necesitas estar fuerte, necesitas estar en pie. No por él, por ti, porque tú lo mereces. Porque tu vida no termina donde termina la relación con tu hijo. Tu vida es mucho más grande que eso. Yo viajo por el mundo dando conferencias y en cada país, en cada ciudad, en cada sala, encuentro el mismo dolor. Padres que sienten que fracasaron, madres que creen que no fueron suficientes. Y cada vez que los veo, cada vez que escucho sus historias, siento la misma urgencia de decirles lo que ahora te digo a ti. Tú no fracasaste. El hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, buscando una respuesta, tratando de entender, demuestra que sigues amando y el que sigue amando no ha fracasado.
El fracaso es dejar de intentar. El fracaso es cerrar el corazón. El fracaso es rendirse. Y tú no te has rendido. Tú sigues aquí. Tú sigues de pie. Tú sigues buscando la forma de reconectar, de sanar, de reconstruir. Y eso te convierte en algo que tu hijo quizás no ve ahora, pero que un día entenderá. Te convierte en un héroe. Los héroes no siempre usan capa. Los héroes no siempre reciben aplausos. Los héroes no siempre aparecen en los titulares. A veces los héroes más grandes son aquellos que lloran en silencio, que luchan sin ser vistos, que aman sin ser correspondidos. A veces el heroísmo más grande es levantarse cada mañana con el corazón roto y aún así sonreír, aún así trabajar, aún así dar, aún así vivir. Y eso es lo que tú haces cada día. Eso es lo que has hecho toda tu vida. Y aunque nadie te aplauda, aunque nadie te lo diga, yo quiero que lo sepas. Eres extraordinario, eres valioso, eres necesario en este mundo. Déjame contarte una cosa más. Algo que aprendí de mi propia experiencia, de mi propia vida entre dos culturas, entre Japón y Colombia, aprendí que el amor no se mide en palabras, se mide en presencia, se mide en constancia, se mide en esa decisión diaria de seguir ahí, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie lo agradezca. En Japón, los padres no les dicen a sus hijos te quiero con la misma frecuencia que en Latinoamérica. Pero sus hijos saben que son amados. Lo saben por la forma en que su padre llega a casa cada noche después de un día agotador y aún así pregunta por la tarea. Lo saben por la forma en que su madre prepara el bento cada mañana con un cuidado casi artístico, poniendo en cada grano de arroz un mensaje invisible de dedicación. El amor no necesita ser gritado para ser real. A veces los actos más silenciosos son los que hablan más fuerte. Y tú has hablado toda tu vida a través de esos actos silenciosos, a través de las madrugadas, de los sacrificios, de las renuncias que nadie vio. Tu hijo puede no escucharte ahora, pero esos actos están grabados en su memoria más profunda, en ese lugar del alma donde se guardan las cosas que realmente importan. Y un día, cuando la vida lo sacuda, cuando se encuentre solo frente a una tormenta que no esperaba, va a buscar en esa memoria y te va a encontrar ahí, firme, constante, inamovible, como siempre fuiste. Y quiero terminar con una historia que me marcó profundamente. En un pequeño pueblo de Japón había un viejo pescador que salía al mar cada mañana, sin importar el clima, sin importar las olas, sin importar si el día anterior había vuelto con las redes vacías. Todos los días, antes del amanecer, él preparaba su barca, revisaba sus redes y se lanzaba al océano con la misma determinación del primer día. Sus vecinos le preguntaban, ¿por qué sigues saliendo si a veces no pescas nada? ¿No te cansas? ¿No te desesperas? Y él, con esa calma que solo tienen los que han entendido algo profundo sobre la vida, respondía siempre lo mismo. Yo no salgo a pescar por lo que traigo de vuelta. Salgo a pescar porque el mar es mi lugar. Porque en el mar soy quien realmente soy. Y si un día los peces vienen, los recibiré con gratitud. Y si un día no vienen, igual habré tenido el privilegio de estar donde pertenezco. Tú eres como ese pescador. Tu amor es el mar. Tu entrega es la barca. Tu paciencia es la red. Y cada día que sigues amando a tu hijo, aunque él no responda, aunque él no lo vea, aunque las redes vuelvan vacías, tú estás haciendo lo que te corresponde. Estás siendo quien realmente eres. Estás honrando esa parte de ti que eligió ser padre o madre, no por lo que recibiría a cambio, sino porque en lo más profundo de tu ser sabías que amar era tu propósito. No dejes que el dolor te robe eso. No dejes que la ingratitud temporal de tu hijo te haga olvidar quién eres. No dejes que el silencio te convenza de que todo fue en vano, porque nada de lo que hiciste con amor es en vano. Nada. Cada gota de sudor, cada noche en vela, cada sacrificio silencioso, cada oración susurrada a medianoche, todo eso existe, todo eso cuenta, todo eso importa. Y un día, cuando tu hijo tenga sus propios hijos, cuando la vida le enseñe lo que las palabras no pudieron enseñarle, cuando sienta en carne propia lo que significa amar a alguien más que a ti mismo, en ese momento, en ese preciso instante, te va a entender. Va a cerrar los ojos y va a ver tu rostro. Va a recordar tu voz,
Va a sentir tus manos y va a llorar, pero no de tristeza. Va a llorar de gratitud, va a llorar de vergüenza por no haberlo visto antes. Va a llorar porque por fin entendió lo que tú siempre supiste, que el amor de un padre no tiene precio, no tiene fecha de vencimiento y no tiene condiciones. Y ese día el oro del kintsugi va a brillar más que nunca. Ese día el bambú va a crecer hacia el cielo. Ese día el pescador va a volver con las redes llenas. Y ese día tú vas a saber en lo más profundo de tu corazón que todo valió la pena. Que cada lágrima tuvo sentido. Que cada momento de espera fue una inversión, no una pérdida. Y ese día, con los ojos llenos de lágrimas, pero con el alma llena de paz, vas a entender por qué todo tenía que pasar exactamente como pasó. Mientras tanto, sigue amando, sigue esperando, sigue creyendo, no en lo que ves, sino en lo que sabes. Y lo que sabes, lo que sabe tu corazón de padre o de madre, es que el amor nunca, jamás es en vano. Nunca. Ni en esta vida, ni en ninguna otra. El amor siempre vuelve, siempre regresa, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Y tu hijo, ese hijo que hoy parece tan lejos, ese hijo que hoy parece no valorarte, un día va a volver. No porque tú se lo pediste, no porque alguien se lo exigió, sino porque las raíces que tú plantaste con tanto amor lo van a guiar de vuelta. Porque el corazón siempre sabe dónde está su hogar. Y el hogar de tu hijo, por más que se aleje, por más que se pierda, por más que se confunda, siempre, siempre, siempre va a ser donde tú estés. Recuerda eso. Guárdalo en tu corazón. Respíralo cada mañana. Y cuando el dolor llegue, porque va a llegar, cuando la duda toque tu puerta, porque va a tocar, cuando la tristeza quiere instalarse en tu pecho, porque va a intentarlo, recuerda las palabras de ese viejo pescador japonés. Yo no salgo a pescar por lo que traigo de vuelta, salgo porque el mar es mi lugar. Tu lugar es el amor, tu lugar es la entrega, tu lugar es ser padre. Y mientras sigas en tu lugar, mientras sigas siendo quien eres, todo lo demás, absolutamente todo, llegará en el momento perfecto. No un segundo antes, no un segundo después. En el momento exacto en que estaba destinado a llegar. Y cuando llegue, porque va a llegar, vas a entender algo que hoy tu dolor no te deja ver. Que no existe regalo más grande en este mundo que ser padre. Que no existe título más noble que el de madre. Que no existe amor más puro, más fuerte, más eterno que el que sientes por ese hijo que hoy parece tan lejano. Y que ese amor inmenso, incomprensible, inagotable, es el secreto que cambia todo. No porque cambia a tu hijo, sino porque te cambia a ti, te transforma, te fortalece, te convierte en la mejor versión de ti mismo. Y esa versión luminosa, poderosa, inquebrantable de ti, es la que tu hijo necesita ver, no hoy, quizás no mañana, pero un día. Y ese día está más cerca de lo que piensas.